Hola, hoy vamos a poner en práctica el teorema de transporte de Reynolds para usarlo en vaciado de tanques, que son ejercicios muy comunes en los parciales de las materias de fluidos. Entonces, primero que todo, vamos a explicar el teorema de transporte de Reynolds, que es válido para cualquier propiedad extensiva. Entonces dice que el cambio en el tiempo de cualquier propiedad extensiva es igual al cambio en el tiempo de la propiedad extensiva en el volumen de control más la cantidad de esta cantidad extensiva que atraviesa la superficie de control. Entonces el ejercicio es el siguiente. Halle la expresión que caracteriza el tiempo de vaciado de un depósito troncocónico como el de la figura, donde SD es la superficie del agujero de salida. Esta superficie. Entonces voy a hacerlo en una hoja aparte para que podamos ver. El tanque es de esta forma, sino que le indico con estas líneas para ver bien los parámetros. R1 es, es el radio inferior del tronco cono y R2 el radio superior del tronco cono. H mayúscula es la altura del cono y H minúscula es la variable que me indica la altura en cualquier punto del tronco cono. Teta va a ser el ángulo de la pared del depósito troncocónico con respecto a la vertical. Entonces, vamos a plantear primero el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, que para la masa, el cambio en el tiempo de la propiedad extensiva en el sistema va a ser cero y va a ser igual al cambio en el tiempo de la masa dentro del volumen de control, que va a estar dada por densidad por diferencial de volumen, más la integral cerrada, porque es integral de superficie, por la densidad, por el vector velocidad, por un vector normal a la superficie, por un diferencial de superficie. Entonces, primero nos vamos a encargar de este término. ¿Qué es este término? Entonces, vamos a definir que el flujo másico que atraviesa la superficie de control va a ser igual a ese término. O sea, igual a la integral cerrada de la superficie por densidad, por velocidad, por vector normal a la superficie, por diferencial de superficie. Esto es una aproximación que dice que la velocidad en cada punto de la superficie va a ser igual a al flujo másico. O sea, la cantidad de masa que está pasando por ahí va a ser igual. O sea, la velocidad de esta masa va a ser igual en todos los puntos de la superficie. Pues es una aproximación general que se hace en ingeniería y pues si uno mira las unidades, que digamos densidad es igual a kilogramos sobre metro cúbico. Velocidad va a tener unidades de metros sobre segundo, el vector normal no tiene unidades y el diferencial de superficie tiene unidades de metros cuadrados. Entonces vemos que este metro cúbico se cancela con metro por metro cuadrado. Y nos quedan unidades de kilogramos por segundo, que son las de flujo másico. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de este diferencial de volumen, que también son como las cosas medio tediosas de definir. Entonces, ese diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio en cualquier punto del tronco cono al cuadrado por un diferencial de altura. ¿Cómo vamos a tomar este diferencial de altura? Entonces van a ser discos de grosor de h, porque como un tronco cono es altamente geométrico, lo podemos parametrizar así. Entonces el diferencial de volumen nos va a quedar de esta forma. Entonces, tenemos que el radio en cualquier punto, pues no lo vamos a conocer, tenemos que ponerlo en variables que conozcamos. Entonces vamos a tener que por teorema de Pitágoras, el diferencial de volumen va a ser igual a pi, y ese radio en cualquier punto va a estar dado por R1, que es que es la distancia mínima del centro a la parte más estrecha del tronco cono, R1, y pues vamos a adicionarle el otro pedazo de pared que va a estar dado por la altura en cualquier punto por tangente del ángulo comprendido entre la vertical y la pared del tronco cono. Entonces, esta es la parte del radio, le damos al cuadrado. La demostración de eso es muy fácil, es por teorema de Pitágoras. Entonces, solo les voy a decir que el cateto opuesto, que va a ser lo que se adiciona al tronco cono después del radio inferior, va a ser igual a la altura
por tangente del ángulo. Entonces de eso se deriva esta sección, que es la suma. Entonces lo que adicionamos es al radio inferior el otro pedazo en cada instante de altura. Bueno, entonces seguimos. Entonces aquí es igual tangente a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tangente de teta va a ser igual a R2, radio superior, menos R1, radio inferior, sobre la altura total del tronco cono. Y si reemplazamos esta expresión en la expresión de diferencial de volumen, vamos a tener que el diferencial de volumen va a ser igual a pi, factor de R1 más la altura en cualquier instante por R2 menos R1 sobre la altura del tronco cono, todo elevado al cuadrado por un diferencial de altura. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es otra vez escribir el teorema de transporte de Reynolds para la masa. Aparte del cambio en el volumen de control, más la masa que atraviesa la superficie de control, va a ser igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar, como sabemos que esta parte de la igualdad es igual a ms, tenemos que d de t por el cambio en el volumen de control va a ser igual a menos m.s, pasando este factor a este lado. Entonces, teniendo esto, como nos interesa el tiempo de vaciado, vamos a generar la ecuación diferencial, que nos va a dar que el diferencial de la integral en el volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen va a ser igual a menos el flujo másico por un diferencial de tiempo. Entonces, esta parte viene del primero o segundo teorema fundamental del cálculo, no recuerdo bien ahorita. Entonces, pues dice que la derivada de la integral es igual a la función evaluada en los límites. Entonces, evaluada en el volumen de control, que es nuestro límite. Entonces, vamos a tener que densidad por el diferencial de volumen va a ser igual a menos m.s por un diferencial de tiempo. Ahora, este m.s tenemos que ponerlo en variables que conozcamos. Entonces, ¿a qué va a ser igual m.s? Entonces va a ser igual a la densidad por el área porque está saliendo, por la velocidad a la que está saliendo. Es muy fácil de demostrar esto, pero no voy a entrar en detalles. Es igual como lo mostré ahorita. Entonces, esa velocidad a qué va a ser igual. Entonces vamos a tener que m punto va a ser igual a la velocidad por el área de salida por raíz cuadrada de 2 por g por h. Porque tenemos que la velocidad, o sea, aquí vemos que reemplazamos el término velocidad por raíz de 2g por h. Entonces, vamos a asumir que toda la velocidad a la que está saliendo el fluido por el tronco cono va a estar dada por la presión hidrostática que tenga en cualquier momento. Entonces, si hacemos un balance de energía, vamos a tener que densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 va a ser igual a densidad por g por h. Entonces, densidad de ambos lados se cancela y pues despejando velocidad va a ser igual a raíz de 2 por g por h. Listo. Entonces, reemplazando el m.s en el teorema de transporte de Reynolds que ya hemos venido despejando, vamos a tener la siguiente igualdad. Densidad por pi por R1 más h por R2, que es el radio superior, menos el radio inferior sobre la altura del tronco cono, todo elevado al cuadrado por el diferencial
de altura va a ser igual a menos, que es este menos, y vamos a reemplazar esta expresión del m.s. Densidad por área de salida SD por 2G por H de T. Entonces ya tenemos una ecuación diferencial bastante sencilla de variable separable que procedemos a resolver. Entonces seguimos acá. Densidad por... Eso es despejando la anterior ecuación diferencial. Vamos a tener esta expresión. Esto ya es álgebra y cálculo pues, integral, porque vamos a integrar la ecuación diferencial respecto a solo una variable en cada lado de la igualdad. Entonces es muy sencillo. Esto es un simple despeje. Vamos a pasar las cosas que tengan h, o sea, la variable altura en un lado, y las variables que tengan tiempo. Entonces, esto es, acá se despeja el cuadrado y podemos integrar. Entonces, como se me va a acabar el tiempo del video, voy a dar la expresión del tiempo, que es integrando a cada lado, integración polinomial muy básica. Entonces, la expresión del vaciado del tanque va a tener esta expresión. Y pues eso es todo. Es álgebra súper básica. Cualquier cosa me pueden preguntar. Igual estoy en las sesiones de monitoría o al correo electrónico que, por si no lo saben, es luf